Le extendemos un cordial saludo a todos nuestros clientes de Distribuidora Farmacéutica Roma y Multidrogas de Colombia a lo largo de todo el territorio nacional. En esta oportunidad hablaremos sobre la evolución del mercado farmacéutico en el contexto de la pandemia por COVID-19. Lo invitamos a suscribirse, a quedarse y a disfrutar de esta conferencia. Bienvenido. Sin duda, la globalización ha transformado la relación de las personas y su entorno. Ahora lo local es global y lo global es local. Lo mismo sucede con la pandemia del coronavirus COVID-19, un tipo de virus que puede causar desde un resfriado común hasta enfermedades muchísimo más graves que pueden incluso desencadenar la muerte. Durante los últimos días, la incertidumbre y el desconocimiento sobre la epidemia COVID-19 también ha llegado a los mercados de valores y las economías de todo el mundo. La dificultad para frenar la expansión de la epidemia ha obligado a los gobiernos a aplicar medidas extraordinarias, como por ejemplo cerrar edificios públicos, empresas y comercios en general. Además de limitar la movilidad de las personas, lo que ha traído como consecuencia la reducción en la producción, la reducción en el consumo y el turismo en la mayoría de los países afectados. Y eso obviamente tiene consecuencias económicas bastante importantes. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el caso de Brasil, que tiene 241.080 casos, es el caso más preocupante en América Latina, seguido por Perú, que tiene 92.273 casos. Colombia no tiene un número de casos tan elevados como la mayoría de los países de la región, sigue manteniéndose en unos niveles de contagio relativamente moderados y esperamos continúe de esa manera. En términos de mortalidad, podemos decir que Brasil concentra el 56% del total de las muertes de América Latina hasta el momento. Colombia es el cuarto país que menor número de muertes tiene en la región. Tiene actualmente 574 muertes, precedidos por Uruguay. En este caso también está Chile y Argentina. Sigue Colombia con el mayor número de muertes en la escala de los países que menor número de muertes han tenido. La encabeza la lista obviamente Brasil, le sigue México y Ecuador. Sin embargo, a pesar de que Colombia tiene un bajo número de muertes, la tasa de crecimiento respecto a la semana anterior, en este momento está en el 52%, es un crecimiento bastante importante. Esperamos que esto lo podamos detener con todas las medidas que se vienen aplicando hasta este momento. Al ajustar el número de casos positivos para COVID al número de habitantes que tienen los países, encontramos que Colombia tiene alrededor de 250 contagios por cada millón de habitantes, en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, que en este momento tiene aproximadamente 4.000 contagios por cada millón de habitantes. En términos generales, Colombia tiene un valor inferior al promedio de la región y eso es positivo para el desempeño del país. Sin embargo, Colombia ha hecho alrededor de 3.900 pruebas de diagnóstico por millón de habitantes, más que Brasil y que México, pero mucho menos que Chile, por ejemplo. En cuanto a los canales promocionales en el contexto de la pandemia COVID relacionado con productos farmacéuticos, hemos encontrado un importante cambio relacionado hacia la virtualidad. Es por eso que también Distribuidora Farmacéutica Roma y Comercializadora Multidrogas de Colombia se ha venido adaptando a todos estos cambios que ha traído el COVID-19 en relación al mayor uso de la virtualidad. Por ejemplo, en el año 2019 teníamos que el canal promocional más utilizado en un 90% de los casos era la visita presencial, es decir, el visitador médico o en este caso el representante de farmacia o el transferencista iba de forma presencial a su droguería. Hoy en día ya esto no se da. Hoy en día tenemos que esa visita presencial solo representa el 3%, mientras que lo que tiene que ver con mail, por ejemplo, representa hoy un 37% de los contactos de canales promocionales, seguido también por lo que es la visita telefónica, que hoy participa con un 23%, la visita virtual, que tiene una participación del 21%, y las reuniones virtuales un 12%. Observamos a la parte derecha de su diapositiva todo lo que es el cambio en la promoción por canal y vemos siempre una tendencia bien positiva hacia la evolutiva de todos estos canales promocionales virtuales que anteriormente participaban muy poco en lo que tenía que ver con la promoción de productos farmacéuticos en Colombia. A continuación les muestro, por ejemplo, cuál ha sido el evolutivo en términos cronológicos de lo que ha sido la historia del COVID en Colombia. Por ejemplo,
A principios del mes de marzo, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de COVID en la ciudad de Bogotá, que se trataba pues de una mujer de 19 años proveniente de Milán, Italia. 15 días después aproximadamente, el presidente Duque anuncia la restricción del ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Luego, a mediados del mes de marzo, se cierran las fronteras, a eso del 23 de marzo, las fronteras aéreas para todos los vuelos internacionales y de esta forma pues evitar la propagación interna del COVID. Para esa misma fecha se inició la cuarentena nacional obligatoria, que inicialmente iba hasta el 13 de abril, pero hemos visto que se ha venido extendiendo cada vez más. Para el mes de abril, a principios del mes de abril, a eso del 6 de abril, el presidente Duque toma la decisión de extender la cuarentena hasta el próximo 27 de abril. Fallece el 11 de abril la primera persona profesional de la salud en Colombia a causa del COVID-19. Fue un médico que falleció en la Clínica Colombia. Para mediados de ese mes, el gobierno nacional inicia un trabajo exhaustivo para ampliar la capacidad hospitalaria en el país. Empiezan los alcaldes también a sumarse a esta iniciativa y a aportar también en este proceso de expansión del canal salud en el país. Para mediados del mes de abril, el presidente Duque anuncia 2 semanas más de cuarentena, la extendió hasta el 11 de mayo y adicionalmente confirmó la apertura del sector manufacturero y de construcción bajo estrictos protocolos de seguridad. Para el 23 de abril, reportan el primer caso asintomático de COVID-19 en una cárcel de Leticia, de un guardián del IMPEC básicamente. Y se continuó para el día 26 de abril una solicitud por parte de la alcaldesa de Bogotá sobre la apertura gradual y segura de la ciudad de Bogotá, que es la ciudad que mayor número de afectaciones por COVID-19 tiene en Colombia. Para el 8 de mayo, la alcaldesa Claudia López anunció que se iba a levantar la medida pico y género a partir del lunes 11 de mayo, medida que efectivamente se levantó. Para ese mismo día se alertaron sobre algunas zonas naranja, ya que tenían una alerta muchísimo más elevada a la que tenían previamente, especialmente en lo que es la localidad de Kennedy en Bogotá. Para mayo 10, Avianca anunció un desafortunado acontecimiento y era acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos. Y para el 11 de mayo se reportaron 11.603 contagiados, 2.705 recuperados y 4.663 fallecidos. Sigue siendo Bogotá el foco principal de contagios en Colombia. En mayo 15 se presentó una noticia que viene siendo cada vez más sonada no solo en Colombia sino en el resto del mundo, dado que se reportaron 9 personas que ya estando recuperadas de COVID-19 volvieron a presentar síntomas. Para ese mismo día el gobierno ordenó cerrar totalmente el Amazonas para contrarrestar pues, la grave expansión del virus que ha tenido ese departamento. Al día siguiente, Colombia supera la barrera de los 15.000 contagios por COVID-19 y para mayo 18 se reportaron en total 15.574 casos, 3.751 ya recuperados y 574 muertes. En Colombia, el género masculino ha tenido un porcentaje mayor que el género femenino en número de contagios. Hoy en día representa el 55.8% de los casos positivos, mientras que el restante 44.3% pues, lo representan obviamente el género femenino. Teniendo en cuenta que el grupo etario que mayor afectación por casos positivos de COVID ha tenido ha sido el grupo entre los 20 y los 39 años. Sin embargo, el grupo de más de 40 también tiene un porcentaje importante de participación y recordemos que todos los pacientes mayores de 60 años son las personas que tienen la posibilidad y el mayor riesgo de infectarse gravemente por COVID-19. En Colombia, como en el resto de los países, el sector salud se ha volcado a la atención del COVID-19. Por ejemplo, en este caso, en nuestro país, las EPS ayudan a la mitigación del contagio del coronavirus, evitando el desplazamiento de sus afiliados para recibir la atención que necesitan. Por ejemplo, han activado atención domiciliaria, entrega de medicamentos vía domicilio también, y las teleconsultas que aproximadamente en el país están rondando los 459.104 consultas por medios virtuales propiciados justamente por las EPS que han venido también adaptándose un poco a que ese tipo de situaciones puedan contenerse para evitar los contagios.
La telemedicina ha mostrado importantes beneficios que antes no eran bien valorados y poco se conocía sobre ellos en el país. Por ejemplo, tenemos que especialidades como la psiquiatría, la nefrología, la ginecología han venido teniendo una importante participación en el uso de teleconsultas, que son típicamente especialidades médicas cuyo diagnóstico se puede hacer simplemente a través de la comunicación verbal. También se han identificado beneficios como el acceso más rápido, sin tiempos de traslado, mayores eficiencias para los pacientes y obviamente pues la reducción de costos para todo el sistema de salud. Entonces es probable que esa tendencia de telemedicina no sea solamente por el COVID, no solamente permanezca durante la etapa pandémica, sino que también pueda extenderse en otros momentos de la vida de la humanidad en Colombia. Asimismo, lo que son las clínicas y los hospitales, es decir, las IPS, vienen preparándose también para afrontar el pico de contagios por COVID-19 que hasta el momento no se nos ha presentado en el país. Todavía seguimos en la curva ascendente, esperamos que este pico de contagios se presente entre los meses de julio y agosto, muy probablemente, si no tenemos una vacuna antes. Y básicamente lo que está sucediendo es que la ocupación, por ejemplo, de urgencias ha venido bajando también mucho. Cuando se instauró la cuarentena, pues hay camas libres en este momento en lo que son hospitalizaciones generales, pero cada vez se vienen llenando más porque el número de contagios, el número de pacientes críticamente enfermos por COVID-19 también viene aumentando. Entonces la demanda de respiradores ha aumentado 2 veces durante la pandemia en Colombia. También ha subido la demanda de batas y elementos de protección, la demanda de preparadores o de preparaciones magistrales en nutriciones que habitualmente se utilizan mucho porque los pacientes críticamente enfermos las demandan con mucha frecuencia, ha venido disminuyendo. La parte oncológica, por ejemplo, que tiene que ver con el cáncer, pues se ha mantenido estable y se han venido propiciando las atenciones a los pacientes que ya venían siendo diagnosticados o que ya tenían un diagnóstico oncológico. La detección de enfermedades distintas al COVID ha bajado, pues todos los procesos en este momento han estado enmarcados en la atención del COVID y adicionalmente han avanzado todos esos procesos diagnósticos de una forma lenta. Este es el daño colateral que genera el COVID-19 al colapsar el sistema de salud. Es decir, no solamente hay que contar los fallecimientos por COVID-19, sino ese daño colateral que se genera por todas esas personas que en situaciones normales podrían acceder al sistema de salud y que en este momento no lo pueden hacer. Entonces ahí tenemos casos como un infarto, como una trombosis, como un trauma por un accidente o algo así que necesita atención inmediata y no van a poder estar en posición de acceder a los sistemas de salud justamente por el colapso que produce el COVID-19. Entonces esperamos que con todo este tiempo de cuarentena y de preparación que han tenido los gobiernos y las autoridades distritales se haya podido por lo menos mejorar la capacidad hospitalaria en preparación con este pico que se espera próximamente. Cada vez aumentan más las reuniones virtuales masivas. Por ejemplo, las sociedades colombianas de distintas especialidades han venido desarrollando acercamientos entre todos sus médicos para poder tenerlos actualizados y poder estar todos trabajando en conjunto para lograr que el COVID-19 pueda ser bien manejado en el país. Toda esta tendencia virtual se ha visto también en el caso de las distribuidoras como es Distribuidora Farmacéutica Roma y Comercializadora Multidrogas de Colombia. Se ha visto adaptado a este contexto y hemos buscado la manera que a través de integraciones virtuales nuestros clientes sigan teniendo los beneficios propios del contexto presencial. Por ejemplo, en el caso de la Sociedad Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, pues hasta el momento ha hecho 7 webinars, uno de diabetes, otro de metabolismo, otro de hipotiroidismo y de otro tipo de patologías propias del manejo habitual de esta especialidad. La Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo ha hecho 3 webinars específicamente para hablar sobre el COVID y toda la experiencia que se ha tenido en el manejo de la pandemia. Las Sociedades Colombianas de Pediatría ha hecho 3 webinars en lo que tiene que ver con el asma en medio de la pandemia, consejos para vacunación en lo que tiene que ver con la salud integral del niño. Entonces, ahí vemos también que toda la parte de salud se ha venido movilizando rápidamente a poder ofrecer capacitación y alternativas virtuales que favorezcan el contacto y que nos permitan estar
debidamente informados. En esa imagen podemos observar cuáles han sido los hashtags y los emoticones más utilizados en las últimas semanas de pandemia. Obviamente, pues lo más buscado ha sido la palabra coronavirus, seguido por ejemplo por la palabra casos, número COVID-19, Colombia, más, medida, muerte. Han sido varias de las palabras que se han venido resaltando en las últimas semanas relacionadas obviamente pues con la pandemia COVID-19. Entrando en materia, tenemos que lo que tiene que ver con la representación regional del mercado farmacéutico en valores y en unidades ha venido manteniéndose igual. Hoy sigue siendo la región Centro-Oriente, donde se encuentra Bogotá y sus alrededores, la región que más participa en el mercado farmacéutico, tanto en valores como en unidades, con un 35% aproximadamente. Seguido por la región Costa, que tiene hoy una participación del 21%. Tenemos también la regional Antioquia, con un 16% de participación en el mercado farmacéutico. Todo lo que es el suroccidente del país, Cauca, Valle del Cauca y Nariño representa un 13%, tenemos Santanderes con un 7%, Chocó con un 5% y Eje Cafetero con un 3%. En esta diapositiva les muestro cuál ha sido el evolutivo a corte de marzo en los años 2018 versus el año 2019 y asimismo versus el año 2020. Encontramos que está discriminado por mercado ético azul claro y mercado OTC azul oscuro, donde observamos que el mercado ético viene creciendo una tasa de 10.7%, mientras que el mercado OTC viene creciendo una tasa del 16.3%, para un promedio de crecimiento al año 2020 en marzo del 13.4%. Si comparamos este 13.4% con el 5.2% que se tenía en el año 2019 versus el año 2018, encontramos una clara tendencia ascendente y positiva del mercado farmacéutico colombiano. Lo anterior se refería específicamente a mercado en valores. Ahora, al observar el mercado en unidades, también encontramos una tendencia bastante similar, donde en términos generales el mercado viene creciendo un 11.9% en unidades, comparándolo con el 4.8% que estaba creciendo para el año 2019 en esta misma época. El mercado ético en este momento viene creciendo un 9.5%, mientras que el OTC viene creciendo un 14.2%, nuevamente una tendencia marcadamente ascendente en unidades también. Cuando hacemos este mismo comparativo, pero ahora entre marca y genérico, encontramos que la categoría marca viene creciendo un 11.9%, mientras la categoría genérico viene creciendo un 20.9%, realmente un crecimiento bastante importante de la categoría genérico, que además empieza a participar un punto porcentual más versus el año 2019. Anteriormente estaba participando con un 16.7%, ahora con un 17.8%. Sin embargo, la categoría marca en valores es la que mayor participación tiene y ha tenido históricamente. Por su parte, en unidades, la categoría genérico participa con el 40.9%, mientras que marca participa con el 59.1%, manteniendo también esa tendencia positiva de crecimiento que hemos venido viendo en todas las diapositivas que hemos estudiado hasta este momento. Ahora, cuando estudiamos un poco más a fondo cuáles son esas razones de crecimiento del mercado en este contexto de la pandemia COVID-19, encontramos que ese 13.4% que viene creciendo el mercado responde en 6.3 puntos porcentuales a volumen, es decir, por primera vez el volumen viene realmente aportando al crecimiento del mercado. Los meses anteriores y los años anteriores, jamás el volumen participaba con un valor tan elevado. Habitualmente era precio y la inclusión de nuevos productos los factores más preponderantes en las tasas de crecimiento que el mercado venía presentando en Colombia. Hoy, por primera vez, gracias al COVID-19, hemos aumentado de forma considerable el volumen de productos que se comercializan en el país en términos de productos farmacéuticos específicamente.
Adicionalmente, el precio participa con un 4.1, es decir, que de ese 13%, 4.1 puntos porcentuales se debe justamente a precios. Quiere decir que el precio también ha venido creciendo en el contexto de la pandemia COVID-19 y adicionalmente empieza también a participar la inclusión de nuevos productos que siempre aportan positivamente a las tasas de crecimiento del mercado y a lo cual tenemos que tenerle mucho cuidado porque son productos que nos están apalancando y nos ayudan también a poder darle crecimiento a nuestros negocios, a usted droguista y a nosotros obviamente como distribuidores también. En cuanto al top 20 de productos de tipo marca que mayor participación en el mercado tienen, podemos observar que Doles encabeza la lista, seguido por Ensure Advance, Advil, Clean, Heterogermina, Pedialite, Enfagrow, y aquí hacia abajo pueden ustedes observar cuáles son esos top 20 de productos que mayor participación en el mercado tienen. Adicionalmente podemos ver en esas dos columnas que se encuentran a la derecha lo que son la variación en valores y la variación en volúmenes. También siempre en este momento con importantes evolutivos positivos, situación que no se veía, como les digo, hace mucho tiempo. No teníamos resultados tan positivos como en este momento los estamos observando. En cuanto a los productos genéricos, el producto que mayor participación ha venido teniendo ha sido el minoxidil. Es un producto que además se utiliza en unidades de cuidados intensivos y en hospitales en términos generales. Es un producto que viene utilizándose muy probablemente para el COVID-19, seguido por el ibuprofeno, la vitamina C, el acetaminofén, la tamsulosina, el losartán, la amoxicilina. Algunos de estos productos o la mayoría de esos productos relacionados con COVID-19, los cuales han tenido unas variaciones bastante representativas, por lo menos los primeros 4 de ellos en valores y pues en unidades también. Algunos han tenido importante evolutivo positivo. En cuanto al top 20 de laboratorios que mayor participación en el mercado tienen, encontramos que sigue siendo la Francol en este momento el laboratorio que mayor participación en el mercado tiene, seguido por Abbott, MK Tecnoquímicas, Genfar y Glaxo. En este momento hemos visto cómo han venido estos laboratorios también teniendo una tendencia bastante positiva, tanto en valores como en unidades, por lo menos la mayoría de ellos. Ahora, en el caso de distribuidora farmacéutica Roma y Multidrogas de Colombia como corporación, nosotros hemos tenido un crecimiento marcadamente más acelerado que el mercado total, tanto en unidades como en valores. Por ejemplo, aquí podemos observar que el mercado total viene creciendo en valores un 14.7, mientras que la corporación Multidroga Roma viene creciendo un 28.6 según datos de IMS. Adicionalmente en unidades también conservamos esta misma tendencia, el mercado viene creciendo en términos generales un 4.9, mientras la corporación Multidrogas y Roma viene creciendo un 25.1 con evolutivos muy interesantes en el mercado y pues que data de la experiencia que hemos venido desarrollando y gracias a la fidelización de muchos de ustedes hemos logrado también esos importantes crecimientos a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de esos importantes resultados alentadores, entre otras, hemos visto que en las últimas semanas esa tendencia ha venido cambiando. Por ejemplo, en la última semana tenemos que en términos generales el mercado en unidades viene decreciendo un 20.6% y en valores viene decreciendo un 18.6%. Quiere decir que ese pico ocasionado justamente por la pandemia COVID-19 viene bajando un poco y esperamos y somos conscientes que este decrecimiento o esta bajada ha venido siendo explicada por el tema del desabastecimiento que tienen los laboratorios fabricantes de este tipo de productos y eso pues ha venido golpeando profundamente el decrecimiento que de otra manera sería un importante crecimiento en el mercado farmacéutico de Colombia. Al evaluar el evolutivo del top 15 de los laboratorios más representativos en el país, en la última semana, en términos generales, en lo que tiene que ver con el mercado farmacéutico colombiano total, vemos que la tendencia es negativa. Es decir, ya vienen en un proceso de desabastecimiento, específicamente esos laboratorios que son más representativos en el país. Entonces eso puede estar explicando en el futuro próximo una desaceleración del mercado en relación a las primeras semanas después del primer caso de COVID en Colombia.
Los laboratorios OTC también tienen una tendencia muy similar, siempre decreciendo en la última semana y pues en su mayoría se deben justamente a desabastecimientos debido pues a que las materias primas habitualmente llegan de China o de otros países y con el cierre de fronteras pues definitivamente hemos trabajado con básicamente lo que en este momento tienen los proveedores en su mayoría. En la última semana del mes de abril, por ejemplo, vemos un impacto importante en la compra de productos genéricos con un decrecimiento del 21.4% versus la semana del 19 de abril, quedando en uno de los valores más bajos posteriores al primer caso de COVID-19 en Colombia. Lo mismo viene sucediendo con los laboratorios productores de productos de marca, en donde versus la semana del 19 de abril, en la semana del 26 se presentó un decrecimiento importante del 17.9%, pues como resultado justamente de este desabastecimiento importante también que han tenido esos laboratorios. Según los evolutivos que se han tenido después de la aparición del COVID, este ha sido el segundo decrecimiento más importante después de la semana del 5 de abril. Los analgésicos no narcóticos, es decir, los analgésicos tipo AINE o el acetaminofén en términos generales, han tenido un decrecimiento también en la última semana, tanto en unidades como en valores, y es justamente por el desabastecimiento que tienen los laboratorios hasta el momento. En ese mismo sentido, productos como la vitamina C, que inicialmente se conseguían muy costosos y que presentaron un crecimiento exponencial durante las primeras semanas después del primer caso de COVID encontrado en Colombia, hemos encontrado que últimamente la vitamina C ha tenido una tendencia negativa. Encontramos que en valores viene decreciendo un 7.3%, aunque en unidades viene creciendo un 10.8%, es decir, es un producto que se consigue cada vez más económico en el mercado y la dinámica y la competencia entre marcas ha venido a jugar un papel importante que no alcanza a compensar el crecimiento en unidades. Es un producto que ya viene bajando de precio y eso pues se esperaba de acuerdo al evolutivo y al juego de oferta y demanda del producto. Como conclusión de todas estas importantes cifras, podemos decir que el mercado farmacéutico colombiano se ha visto muy beneficiado por la pandemia COVID-19. Hemos visto unas cifras evolutivas bastante interesantes en nuestro mercado. También podemos decir que distribuidora farmacéutica Roma y comercializadora Multidrogas de Colombia vienen creciendo porcentualmente al doble de lo que viene creciendo el mercado farmacéutico en el país. Y aquí tenemos que darle gracias a Dios primeramente, pero también darle gracias a ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, por nunca dejarnos, por su preferencia. Nosotros también los preferimos, son nuestro recurso más valioso. Y hoy queremos darles infinitas gracias por todo ese apoyo que día a día nos dan. Adicionalmente, y como última conclusión, podemos decir que en las últimas semanas el desabastecimiento de materias primas y productos ha venido generando una desaceleración del mercado que ya venía con una tasa de crecimiento bastante acelerada al inicio de la pandemia. Bueno, con toda esta relevante información de mercado nos despedimos dándoles gracias por quedarse hasta el final. En caso de inquietudes, no duden en contactarnos, estamos muy pendientes de poderles apoyar y que ustedes puedan también a través de esa información desarrollar oportunidades de mercado que favorezcan a sus negocios. Un feliz día y esperamos que esto pueda pasar pronto. Un abrazo a todos.